Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bueno, abajo verán las iniciales de esta filmina que alguna vez hizo el ingeniero Jorge Fernández, que era la persona que digamos dictaba esta materia. Bueno, vamos a ver un poquito hoy la introducción a la ciencia de los materiales, esta materia que antes se daba en dos partes. Se daba por un lado materiales de ingeniería 1, materiales de ingeniería 2, y hoy se consolidó en una sola materia que para los industriales y para los mecánicos me parece que es lo más adecuado, ya que bueno, los objetivos de un ingeniero mecánico y de un ingeniero industrial son diferentes. Entonces me parece que por ahí los mecánicos reforzarán algo con los conceptos de metalurgia y soldadura, y bueno, nosotros nos vamos a concentrar ahora en la ciencia de los materiales. La ciencia de los materiales comienza quizás a darse forma cuando se empieza a estudiar la física del estado sólido hace muchos años. Y bueno, nada, vamos a ver un poquitito a ver cómo nosotros podemos desarrollar esto, ¿no? Bien, ¿qué es la ciencia de los materiales? Bueno, la ciencia de los materiales básicamente se refiere a las distintas propiedades de los materiales que los hacen aptos para distintos usos en la industria. Bien, ¿cómo seleccionar un material para un uso determinado? Y debemos analizar las características del material. ¿Cómo se elige un material? Bueno, primero hay que tener un gran conocimiento de los materiales. Hoy los materiales, cada vez más, de materiales genéricos nos vamos a materiales de diseño. Antes estaba el polipropileno, que uno lo podía usar para un montón de cosas, como en el caso de los plásticos, y ahora lo usan, que es el ratán, que es exclusivamente para una fabricación. Es decir, un plástico de diseño, ¿no? Son como plásticos que se diseñan para una funcionalidad determinada sin demasiado uso, ¿no? Así que bueno, nada, tendremos que mirarlo a ver cómo pasa. ¿Qué vemos generalmente cuando elegimos un material? Las características del material. Los materiales se eligen por una o dos, no por las 3000 propiedades que tienen. Es decir, cuando uno elige, supongamos AMAC, elige por el costo y la colabilidad, ¿no? O el acero lo elige por una determinada capacidad. Dicen, sí, hay mejores materiales, quizás sí, para hacer un tanque que el acero, pero ¿quién se suelda? Uno se suelda más fácil que el acero. Entonces la soldabilidad del acero en ese caso por ahí le da una ventaja competitiva frente a otro material, ¿no? Vamos a ver las principales propiedades que a mí me interesan estudiar. Una que me interesa estudiar mucho es la resistencia mecánica, es decir, la cantidad de kilos que que el material determinado resiste bajo una carga de tracción. La resistencia mecánica fue por muchísimos años, durante la época de las construcciones en Estados Unidos, que eran todas de hierro. Nosotros acá construimos mucho con hormigón armado, más que con hierro, ¿no? Entonces, las estructuras, la resistencia de lo que ustedes estudian en estática, está relacionado a esta resistencia, la resistencia a la tracción. Los kilos por milímetro cuadrado que resiste bajo carga estática. Después, muy importante va a ser entonces la capacidad que tiene un material de resistir una carga determinada en un esfuerzo de tracción. Eso lo definimos como resistencia mecánica. Ustedes tomen nota cuando vayan viendo este video. Después tenemos dureza. La dureza surge como una medida indirecta de la resistencia mecánica. Es una medición indirecta, pero se supone que si la dureza sube, la resistencia mecánica sube. ¿Qué es la dureza? Es la resistencia de un material a ser penetrado por otro. Y es una medición siempre relativa, ¿no? También muchas veces está relacionado a la capacidad con que el material se erosiona, la pérdida de material que puede llegar a tener por un roce con otro material, ¿no? También es una propiedad fundamental en los materiales metálicos. Tenemos la resistencia a la corrosión, es decir, la capacidad que el material tiene para no oxidarse y volver a su estado natural y, bueno, perderlo. Nosotros hablamos de metales acá, pero en realidad nosotros podemos decir que hoy hay 4 tipos de grandes grupos de materiales. Lo que se denominan los materiales metálicos, son los más fáciles de estudiar. Más adelante vamos a ver por qué son los más fáciles de estudiar, por eso empezamos estudiando eso. Después tenemos los materiales cerámicos, los los polímeros y finalmente los materiales compuestos, que son los materiales de la nueva era. ¿Sí? Materiales muy complejos y bueno, nada, que se están estudiando ahora.
La resistencia a la corrosión, bueno, es la resistencia a la pérdida de peso, ¿no? La resistencia de material vuelve a su estado original y al degradamiento por efecto de la atmósfera o todos los elementos corrosivos. Después tenemos la conductibilidad eléctrica y térmica, que son propiedades físicas estas, ya no son propiedades mecánicas, sino son propiedades físicas. Y a veces me interesa que los materiales sean superconductores, que sean conductores, que sean aislantes o semiconductores. Y en cada caso será su aplicación. Y lo mismo puede ser con las propiedades térmicas, ¿no? Después tenemos la rigidez. ¿Qué es la rigidez? Es la capacidad del material a deformarse elástica o plásticamente, ¿no? Frente a un esfuerzo. Es decir, va a ser lo contrario de la elasticidad, ¿no? La rigidez. Algo rígido es algo que cuando yo le aplico una fuerza no se deforma, ¿sí? Entonces, tenemos ahí. Y después tenemos la elasticidad, que es la capacidad que tiene un material de deformarse, ¿sí? Un determinado límite, una determinada cantidad, y cuando cesa la carga, vuelve a su posición inicial. Es decir, yo cargo un material, imaginemos un esfuerzo de tracción, el material se deforma, y cuando ceso el esfuerzo, el material vuelve a su posición inicial. Eso lo denominamos, esa propiedad la denominamos elasticidad. ¿Cuánto se puede deformar sin quedar deformado en forma permanente? Después tenemos plasticidad. La plasticidad la llamamos como capacidad de deformación plástica, es decir, tenemos capacidad de deformación plástica, tenemos la maleabilidad, ¿sí? Muchas veces se habla de maleabilidad y otras veces se habla de ductilidad. Ductilidad siempre hablamos cuando es al esfuerzo de tracción y maleabilidad cuando es al esfuerzo de compresión. Pero la capacidad que tiene un material de deformarse en forma permanente, ¿sí? Porcentaje que puede deformar, y generalmente se explica como un número porcentual, ¿sí? Bien. Después tenemos la tenacidad, que es la capacidad que tiene un material de absorber energía. Siempre va a estar asociada a la tenacidad, es muy importante, es muy importante, es muy importante. Entonces tenemos la tenacidad. La tenacidad es la capacidad que tiene un material de absorber energía, es decir, la resistencia mecánica frente a las cargas variables, ¿no? Cuando las cargas son muy variables, ¿está? ¿Sí? Bien. Después tenemos la facilidad para el formado, es decir, de qué manera la fibra se orienta como para poderla conformar, que no es una propiedad, pero a veces se toma, ¿no? Y por último tenemos también los costos, ¿sí? Los costos son una propiedad importante, en realidad es producto de su grado de conformidad, y el costo es sumamente importante, ¿no? Pero básicamente nosotros acá barrimos un montón de propiedades, ¿no? Que tienen que ver con la mayoría de las propiedades mecánicas. Hay una propiedad que acá no la mencionamos, que es la resistencia a la fatiga. ¿Qué es la resistencia a la fatiga? Es la capacidad que tiene el material de resistir cargas cíclicas, ¿no es cierto? Que va a ser una de nuestras unidades, ¿no? Así que veamos cómo sigue. Bien. Dependencia. ¿De qué dependen las propiedades estas que vimos? Básicamente de tres cosas. En los materiales metálicos y en todos los materiales, generalmente lo que define las propiedades generales es la especie, la esencia, el hierro como hierro C. Luego el tipo en que el hierro se acomoda. El hierro se acomoda de dos maneras, o en forma de FCC o en forma de BCC. Cúbica central en su estructura, ¿no? Su estructura cristalina, en su celda elemental. Y después tenemos las estructuras que conforman, ¿no? Esas estructuras, ¿de qué manera se pueden conformar? Pueden ser estructuras amorfas, pueden ser estructuras cristalinas, ¿sí? Pero básicamente son eso: átomos, celdas, estructuras. Clasificación. Según su estructura, nosotros tenemos tres tipos de metálicos, ¿no? Material metálico con un enlace metálico, los materiales cerámicos que tienen enlaces iónicos y covalentes, y los materiales polímeros que son básicamente los enlaces de Van der Waals y covalentes, ¿no? Bien. Vamos a verlo después los enlaces, esto lo vieron en química ustedes. Esto es una estructura, más que por su estructura es por su tipo de enlace, ¿no? No tanto la estructura, estaría mal. Y acá tenemos una tabla comparativa según su estructura, que cuanto a las propiedades que nosotros vimos al
principio. Entonces nosotros decimos, bueno, la resistencia mecánica del aluminio es alta. Es relativamente alta. Es moderada la del polímero, depende del coso. Pero, por ejemplo, podríamos decir la dureza del aluminio es baja, moderada, la del polímero es baja y la del cerámico es alta. Entonces podemos hacer una comparación. Es interesante que siempre nosotros elegimos por 2 o 3 propiedades, ¿no? A veces inclusive una propiedad que define es la facilidad de procesamiento del material, ¿no? Entonces eso a veces lo convierte también en algo muy, muy útil, ¿no? Bueno, para entender los materiales, nosotros tenemos que entender 3 cosas. Su estructura. Primero, ¿qué átomos están presentes en la estructura? ¿Qué tipo de unión tienen? Y finalmente, cómo han formado su celda cristalina, es decir, cómo han cristalizado. Nosotros hay 2 tipos de estructuras, las cristalinas y las amorfas. Las cristalinas poseen un orden, ¿sí?, estructural de todo sólido está ordenado. Si no es un sólido, es un amorfo, como el vidrio, y sería un material que podría ser, podríamos decir que es el vidrio, por ejemplo, es un líquido subenfriado. Nosotros podemos decir, bueno, el átomo, en una estructura, un cacho de fierro, tenemos el átomo del hierro. ¿Cómo están enlazados? Por el enlace metálico. ¿Y qué celda unitaria? Y bueno, si está a temperatura ambiente, seguramente la celda unitaria que está utilizando es la celda BCC, cúbica central en el cuerpo, que después vamos a explicar bien qué es eso. La división básica son estas: metálicos, cerámicos y vidrio, y hay que agregar un grupo que nosotros lo desarrollamos en esta unidad, son los materiales compuestos. Muchos dicen son los materiales del futuro. No hay materiales del futuro. Todos los materiales son del futuro, o sea, todos tienen una potencialidad en el futuro. No hay un material que se vaya a dejar de usar dentro de 10 años. Pero los materiales compuestos tienen propiedades diferentes y son la mezcla de varios materiales para aprovechar distintas propiedades. Entonces, generalmente que tienen peso bajo o tienen... Realmente el peso, ¿no? El peso es lo que mejor tiene. Más peso bajo con muchas de las propiedades de los otros materiales. Básicamente el tipo de enlace, ustedes lo estudiaron en química esto, pero el enlace metálico, tiene una característica muy interesante, que después lo vamos a ver. No es tanto el enlace, sino el enlace lo que permite hacer. Es decir, el enlace metálico, como ser un enlace de corto alcance, conforma estructuras compactas. Entonces, al conformar estructuras compactas, lo que hace es que el material pueda tener su mejor propiedad del metal. La propiedad característica del metal, que es la ductividad. Después va a tener alta conductividad eléctrica y térmica, pero eso como propiedades físicas, consecuencias de ese enlace. Pero lo importante desde el punto de vista del procesamiento, nosotros vamos a decir que es un enlace que, digamos, forma estructuras compactas, ¿no? Después tenemos el enlace iónico y covalente, que básicamente se dan materiales cerámicos con elevada dureza y fragilidad. O sea, el enlace iónico y covalente son enlaces muy rígidos y de estructuras abiertas. Y las fuerzas de Van der Waals, que en algunos casos, como en los polímeros, son fundamentales, porque el polímero tiene en sí, entre las uniones de su mero, uniones covalentes, híbridas, como ahora estudio en química, uniones híbridas, y acaban de tener estructuras de Van der Waals, van a tener una estructura que mantienen unidas esas cadenas, ¿no? Esas fuerzas de Van der Waals que ustedes la vieron ya. Bueno, el enlace metálico básicamente podemos destacar que tiene ductilidad, alta conductividad térmica. Ese es un enlace donde los electrones están en la banda, casi todos están en la banda de conductividad. Entonces hay zonas donde los electrones como que están libres y no están anclados al núcleo. Entonces cuando se produce la unión, como las uniones, el tipo de unión es una unión coulombica, es decir, una unión electrostática débil, porque divide por D a la sexta, entonces el átomo tiene que estar muy muy cerca. Y esto forma estructuras bien compactas. Y esos electrones están libres en una nube, están compartidos. Entonces, al no estar retenidos y ser tan compactos y no estar retenidos por el núcleo, yo con pequeñas modificaciones de potencial puedo mover esos electrones, o cuando se produce un cambio de
diferencia térmica, un gradiente térmico, también se van a mover. Pues son fáciles de mover, ¿no? Esa es un poco la idea. Tenemos el enlace iónico que ustedes ya lo estudiaron, que es el típico donde hay un átomo que da y otro átomo que recibe. Porque la propiedad que define los enlaces químicos, ustedes lo recordarán de química, es la propiedad de la electronegatividad. Es decir, cuanto más alta es la electronegatividad, más capacidad tiene un material de querer obtener un átomo en una unión química, ¿no? Nosotros nos acordamos de eso. Y está dentro de las uniones de la tabla periódica, ¿no? Entonces, en el enlace iónico, por ejemplo, va a ser que uno forme estructuras cristalinas, pero muy rígidas. ¿Por qué? Primero porque si el núcleo es positivo y los átomos queda cargado positivo y los átomos y los otros átomos que lo rodean son negativos, cuando yo acerco dos átomos negativos entre sí hacia el núcleo positivo, se van a tratar de repeler. Entonces, no va a tener ningún sentido, ¿no? Bien. Entonces van a ser estructuras abiertas. Lo mismo que pasa con los covalentes, que en el caso de las uniones covalentes, también los átomos comparten los electrones y forman estructuras abiertas, ¿sí? Acá comparten, las electronegatividades son altas y parecidas. Uno hiciera una comparación de electronegatividades, diría, en los enlaces metálicos las electronegatividades son bajas y parecidas, en los enlaces iónicos una es muy alta y la otra es muy baja, tiene que ser mayor a 2,5, eso lo recordarán de química, y en el enlace covalente son altas las dos y muy parecidas. Entonces forman enlaces muy rígidos, muy duros y casi donde los electrones tienen chance de moverse. Bien. Bueno, seguimos con el enlace covalente. En el caso de la sílice, bueno, se fijarán que en este caso forma un tipo de estructura abierta que es un tetraedro, ¿no? Y acá, claro, la fórmula simple de la sílice es silicio oxígeno 2, pero en realidad, si uno lo hiciera bien, sería silicio oxígeno 4, ¿no? Un átomo con 4 cargas negativas. Bien. Fuerzas de Van der Waals. La fuerza de Van der Waals es la atracción intermolecular de las dos. Hay tres tipos. Dipolo transitorio, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo, dipolo transitorio o lo que sería puente hidrógeno. Esta filmina muestra el puente de hidrógeno. Y son a nivel molécula. Las fuerzas de Van der Waals son las responsables de los cambios de estado, ¿no? No sé si lo recuerdan eso, pero estaban bien. Y bueno, porque también recordarán que había una cosa llamada momento dipolar y una polaridad. Las moléculas terminan teniendo una polaridad, ¿no? Cuando uno empieza a estudiar esto de química. Bueno, pero esto no es una clase de química, solamente estamos repasando acá, ¿no?